Amado Dios, en esta noche nuevamente nos reunimos y te damos gracias hoy de manera especial por una nueva casa donde es recibida el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de la anfitriona, Señor, que ha dispuesto su casa. Gracias por el ambiente que aquí podemos sentir de bienvenida a tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos dice que los lugares que son abiertos a la predicación de quien tú eres, a la exposición respecto de tu presencia y tu realidad en la vida de nosotros, tú bendices, Señor. Gracias porque de por sí esta persona, doña Yolanda, ya es una persona que ha recibido bendición en su vida, Señor. Hemos podido ver el cambio en su semblante, Dios, y te agradecemos por ello. Pero gracias también, Señor, porque hoy podemos tener esta celebración en su casa, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos, capítulo 11. Sofar acusa de maldad. Sofar acusa de maldad a Job. Dice, recordemos que lo que está terminando es que Job terminó de hacer una nueva declaración. En el capítulo pasado lo que estudiamos fue otra de las veces que Job lamentó su condición y habló acerca de cuán mal se sentía. Y ahora es el momento o el turno, digamos, de que el tercer amigo de él, uno de los que está visitándolo, dé su expresión al respecto. Sofar acusa de maldad a Job, capítulo 1 empieza diciendo: respondió Sofar, naamatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. ¿Ve asimismo la iniquidad y no hará caso? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. El discurso de Sofar, similar al de los otros amigos, corresponde a lo que hemos hablado en varias ocasiones, la doctrina del merecimiento o la doctrina de la retribución. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios nos habla de que lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Es correcto? Que si también se nos dice en otras ocasiones que el que siembra escasamente cosecha, pero que el que siembra con abundancia, pues cosecha con abundancia. Bajo ese parámetro, uno podría pensar entonces que efectivamente Dios funciona bajo la ley del merecimiento o bajo la ley de la retribución, de que si yo doy cosas buenas, entonces recibiré cosas buenas, y que si siembro o hago cosas malas, recibiré cosas malas. Ahora, el asunto es que uno diría entonces, contradice la Biblia, porque Job claramente no está recibiendo lo que había sembrado. Sabemos por la misma palabra de Dios y sabemos por Dios mismo en Job 1 de que Dios consideraba a Job un hombre recto, un hombre santo delante de él, un hombre que estaba libre de ser acusado de alguna cosa. Alicia, por favor. Ahora,
Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de hecho nos dice cosas como, echa tu pan sobre las aguas. ¿Alguien ha leído ese texto? Echa tu pan sobre las aguas, que cuando fuere el tiempo volverá a ti. Es decir, que las buenas acciones que yo hago efectivamente tienen retribución, pero en realidad el concepto lo que nos va a dar a entender es que la retribución no es cuando yo quiera recibirla, ni como yo quiera recibirla, pero sencillamente lo que sí está diciendo es que Dios no se olvida de nada. También la palabra de Dios en Pedro, creo que es primera o segunda, qué pena que no lo haya preparado, es que lo acabo de recordar, dice, no se preocupen que de Dios nadie se puede burlar, o sea, Dios no puede ser burlado. Esa es una palabra que ya no hablaría del pan sobre las aguas o de las buenas acciones, sino que nos diría de aquellas malas acciones. Nos dice la palabra, no se preocupe, de Dios nadie se burla. Es decir, tarde o temprano, el que ha hecho mal a otros ha de recibir consecuencia de esas malas acciones que cometió. Entonces, desde ese parámetro, uno diría, hay una correcta interpretación cuando decimos de que el hombre recibe aquello que ha sembrado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con Job? Cuando nosotros introducimos en esto que les estoy hablando de que yo no tengo que recibir en el momento en que yo quiera, si yo hago una buena obra hoy, nada dice que yo deba ser recompensado por esa buena obra el mismo día de hoy. De hecho, lo que dice la palabra es, echa tu pan sobre las aguas, cuando fuere el tiempo. Cuando Jesús hace las parábolas del sembrador, que son dos, cuando nosotros entendemos eso, el sembrador siembra un tomate hoy o siembra una planta de tomate hoy y obtiene la cosecha hoy. No, él debe esperar un tiempo para que la planta, exacto, debe tener paciencia. De hecho, una de las parábolas del sembrador dice que el sembrador va y da la semilla y se acuesta a dormir. No la clásica de cayó en piedras, no. Hay otra parábola que dice que el sembrador va y siembra la semilla y va y se acuesta y al otro día se levanta y la planta ha brotado, mas él no sabe cómo. Y es verdad. Uno podría decir, no, pero pastor, sí se sabe cómo porque hoy en día la botánica nos permite. No, claro. A lo que se refiere es a que el sembrador, no hay nada en su poder que haga que la planta nazca antes o después. La planta nacerá. Y el material genético que hay en la planta para que la planta nazca está allí y el labrador no tiene nada que ver en eso. Es simplemente la ley. En la película de Kung Fu Panda, la primerita, a mí me gusta mucho esa película, hay un diálogo allí lo más de bonito entre la tortuga y el osito, creo que se llama Panda Rojo, se llama ese animal. Y en un momento dado están hablando y él dice, pero nosotros sí tenemos control. Él dice, yo puedo controlar que en un árbol de durazno, por ejemplo, yo puedo controlar cuándo cae la fruta. Yo puedo arrancarla antes, entonces yo tengo control de esas cosas. Yo puedo decidir dónde sembrarla. Pero entonces al final de toda la discusión que hace, el maestro, que es la tortuga, le dice, pero hagas lo que hagas, esa planta, esa semilla de durazno, indefectiblemente dará duraznos. O sea, nosotros queremos y creemos por ciertas cosas que aparentemente controlamos, que nosotros podemos definir el destino de las cosas. Pero la realidad es que no. El durazno dará durazno. No se le pueden pedir peras al olmo. De hecho, en el versículo 12, este hombre, Zofar, dice una declaración muy sabia, dice algo correcto. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Como quien dice, ¿cuándo el ser humano podrá entender plenamente a Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque jamás un pollino de asno montés nacerá hombre. ¿Qué tendrá un asno montés? Pues otro asno montés. ¿Qué va a parir un león? Una leona. Pues leones. No puede parir otra cosa.
Ahora alguien puede decir, no, pero hay esos injertos, sí, pero no van a ser un hombre, sea como sea, no van a ser un ser humano, no van a ser un ser humano. Dentro de la acusación, y sabemos que es una acusación falsa de Zofar, en la que Zofar está diciéndole a Job, mire, confiese su pecado. De hecho, Zofar me parece a mí que va más allá que los otros. Claro, se pasa, porque en el versículo 6 al final dice, ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? O sea, a Zofar, en medio de su pasión por defender a Dios aparentemente, porque es que Job ha estado señalando a Dios y preguntándole a Dios y cuestionando a Dios, Zofar parece que enardece de deseos de poner a Job en su sitio por irrespetuoso con Dios, y entonces se le olvida por un momento que Job está con depresión, con insomnio, con mal aliento, sin dientes, con la piel pegada al cuerpo, con esa enfermedad por todo su cuerpo, que no duerme, con todas esas enfermedades que las estudiamos ampliamente, ¿no? Con todo ese mal encima, con toda esa dificultad encima, y parece que se le olvidó todo eso, y es tan osado, tan atrevido de decirle a Job, antes no se queje, antes de gracias, porque a usted le está yendo hasta bien, comparado con lo que debía tocarle. Pues porque él se imagina que Job tenía un pecado muy grande, porque cuando Dios lo tenía así de enfermo, claro, el pecado tuvo claro, que haber sido muy grande. Porque la doctrina bajo la que está operando Zofar, ¿cuál es? La del merecimiento, la de estar recibiendo lo que ha cosechado. Ahora, Zofar, sin querer queriendo, digo yo, y a mí me gusta eso porque es de esas veces que la Biblia nos muestra que a veces nosotros no sabemos, quizá de dónde vendrá la sabiduría, pero Zofar, pese a estar equivocado en cuanto a su acusación de Job, está diciendo algo que es dado por Dios, y es que el ser humano no podrá conocer jamás los secretos de Dios. En el versículo 7 pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Ve, Francisco, ¿qué es Seol? El infierno. El lugar de los muertos, básicamente. O sea, ¿ese es en inglés? Okay. No, el Seol creo que viene siendo una expresión en griego, creo. Lo que pasa es que el Seol, no, perdón, creo que el Seol es en la tradición hebrea, es en lo que en griego sería el Hades, el reino de los muertos. Es la forma de referirse a la muerte, al inframundo. Es la forma de referirse al inframundo. Al lugar de las muertes, sí, correcto. Entonces, entonces el amigo de él está de todas maneras en medio de todo diciendo algo acertado. Y en realidad nadie puede saberlo. Ahora, lo curioso es que Zofar, al decir esto, en realidad está también acusándose a sí mismo. Pero Zofar no lo nota. Porque Zofar está siendo tan atrevido de decirle a Job, usted no puede comprender a Dios, ni las razones de Dios, ni entender los propósitos de Dios. Usted no sabe. Pero al mismo tiempo, él tampoco. Zofar no puede decir, yo sé, yo sí entiendo. Ahora, él es muy atrevido, porque en medio de todo le dice, porque es que vea, usted bien sabe, Job, que antes le está yendo bien, usted debería estar es peor. Como quien dice, yo sí entendí. Ahora, hemos hablado ampliamente estas semanas de cuál es nuestro lugar cuando aconsejamos o acompañamos a alguien. Y este punto, como yo les he dicho, cada semana vamos a ir entendiendo otro poquito de qué es lo que Dios trata de enseñarnos a través del libro de Job. Pero hay algo clave aquí, y es que yo tengo que pararme a entender una cosa. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, comprenderlo todo. Jamás ningún cristiano, ningún ser humano podrá entender a cabalidad
los planes de Dios, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, sus planes. Solo podemos, a la luz de las cosas que vemos en la fidelidad de Dios, solo hemos podido simplemente decir, yo confío, yo creo en Él y confío en Él. Mas yo no puedo saber de qué se trata, no puedo entender todo su designio. Yo tengo mi hijo de 7 años, el mayor, Matías de 4. Y a veces ha pasado que vamos por la calle y yo veo de pronto de camino a alguien, digamos tengo que seguir derecho, pero yo veo que viene en camino hacia mí, una o dos personas que me parecen sospechosas, que me parece que de pronto son un riesgo, que me parece, por mis experiencias, me parece que de pronto tienen mal aspecto, de pronto me pongo nervioso. Entonces yo le digo a mis hijos, por ejemplo, volteemos en esta esquina. Pero mis hijos saben de que voltear por esa esquina no es el camino hacia donde les había dicho. Ahora, ¿qué hace mi hijo naturalmente en ese momento? Papá, ¿y por qué? Si tenemos es que seguir derecho. Claro, en ese momento, a mí me pasó alguna vez algo así con él, y cuando llegué a un lugar, digamos, seguro, me tuve que sentar un momento con él y decirle, hijo, ¿tú confías en mí? Y él me dice, sí, papá, yo confío en ti. Entonces yo le dije, entonces necesito que me entiendas una cosa. A veces yo puedo explicarte el por qué o el para qué de algo que estoy haciendo o que vamos a hacer. A veces tengo el tiempo, a veces tengo la manera, a veces hay la ocasión, a veces necesito que entiendas, pero hay ocasiones donde necesito darte una orden y necesito que tú la acates, aún sin entender por qué lo hago. Necesito simplemente que en esos momentos confíes en mí. Y en esa ocasión en particular le dije, ¿te acuerdas de que Y me dijo, ah, sí, papá. Yo le dije, la persona que venía de frente, me pareció sospechosa. Mi hijo les llama los malvados. Le dice, ay, papá, ¿pensaste que era un malvado? Yo le dije, me pareció que era posible que fuera un malvado. Y que tú te pusieras a preguntar a todo pulmón, papá, ¿y por qué? Yo le dije, no me da tiempo. Yo necesito es que en ese momento, por tu bien, por el de todos, me obedezcas. Y si confías en mí, vas a obedecer. Y vas a entender que a veces te puedo explicar las razones y a veces no. Muy rápido. Claro, a veces toca reaccionar de inmediato. A veces toca reaccionar de inmediato. Cuando nosotros nos vamos a Job, nosotros podemos ver ese mismo tipo de acercamiento a la confianza de Dios. Job está recibiendo algo, Job está viviendo algo que podríamos considerar está en medio, está en el tiempo entre la siembra y la cosecha. Podríamos pensar entonces que Job ha sembrado cosas buenas, pero Dios en su infinito conocimiento, en su infinita sabiduría, está usando a Job y está poniendo los tiempos de siembra y de cosecha de la vida de Job en un paréntesis. Y está trayendo sobre Job toda esta calamidad, pero Job no la entiende, Zofar no la entiende, ninguno de los amigos puede entenderlo, porque ninguno jamás podrá tener el conocimiento que tiene Dios. En otras palabras, Dios ve el cuadro completo, mientras que el ser humano solo ve un pedacito. El ser humano solo ve un pedacito, un solo pedacito. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el desafío que nos representa entonces a nosotros el comprender o el hoy tener esta idea? Miren, es importante que yo entienda que no voy a entender siempre las cosas. ¿Por qué? Porque nos libera, y quiero ser claro en esto, nos libera. ¿Se acuerda que les he enseñado, hemos hablado de que uno de los problemas que tenemos como cristianos y que muchas veces los pastores mismos lo tenemos, es que queremos darle explicación a todo el bien o a todo el mal que le acontece a una persona? Entonces, si un hermano de la iglesia está mal, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Si alguien de la iglesia está mal,
caemos en esto mismo. Hermano, ¿no será que usted tiene un pecado oculto? ¿Por qué no confiesa? Y como no entendemos las leyes de la siembra y la cosecha correctamente, decimos, hermano, es que lo que uno siembra eso cosecha, así que si a usted le está yendo mal, por algo debe ser. Es nuestra propia angustia, y lo hemos hablado ampliamente en otras clases, es nuestra propia angustia humana de que algo esté pasando por fuera de nuestro control o por fuera de nuestro entendimiento, entonces necesitamos darle respuesta. Cuando la respuesta en realidad no es justamente dar una respuesta. La respuesta justamente es sencillamente poder ir de rodillas ante Dios y decir, Señor, no entiendo el porqué de esto, pero confío en ti. O sea, tú ves el cuadro completo, yo no. Tú sabrás cuál es el plan que tienes, yo no. Pero yo te amo y entonces confío en ti. ¿Eso calma el dolor de las heridas? No. ¿Eso le quitaba a Job la sarna, el sarpullido, el insomnio? No. Pero ciertamente eso le hubiera dejado a los amigos de Job, en lugar de 3 momentos de acusación tan fuertes, les hubiera permitido acompañar a Job y sencillamente decir, Job, oremos juntos. Job, oremos juntos. ¿Y eso les daría paz? Eso hubiera dado paz. Pero es que yo les decía a ustedes hace una semana o 2, o sea, tras de que Job está tan enfermo físicamente y está en duelo por la pérdida de sus hijos, llegan 3 amigos a acompañarlo y resulta que sus 3 amigos se vuelven parte del problema. Llegan a hágale perrero. Mire, yo creo en que es real cuando la gente dice no hay muerto malo. Porque en un velorio todo el mundo habla bien del muerto. Sí. Hasta del peor gañán hablan bien. Hasta del peor maloso de barrio hablan bien. Pero yo no estoy hablando de que uno niegue la realidad. La realidad es la que es. Si el muchacho estaba metido en drogas, en pandillas y murió en un enfrentamiento de bandas, eso no deja de ser la realidad. Eso no deja de ser la realidad. Por defender el Pero, exacto. Pero, entonces, claro, ¿el asunto cuál es? El asunto es que nosotros cometemos el error, ¿cierto? Entonces, mientras el fulano o la persona X está enferma pero con vida, lo acusamos. Por algo lo hizo. Es que eso le pasa, él se lo buscó. Pero si la persona ha fallecido, alma bendita, Dios la tenga en su santa gloria, pero ante todo, mire que a la mamá le ayudaba mucho, él robaba y todo, pero siempre le llevaba comidita a la mamá, y mire que él se salió de estudiar y atracaba en el colegio del hermanito, pero todos los días llevaba al hermanito y lo cuidaba en el camino al colegio. Cuidado, le dijeran O sea, y cuidado donde se metieran con el hermanito, porque ahí sí es cierto, o sea, pasamos al otro error. Exacto, porque queremos justificar. Cuando nuestra verdadera libertad en esos casos es cuando podemos decir, Dios sabe, yo no. Dios lo sabrá, yo no. Entonces, ¿cuál es mi lugar? Seguir orando. Hasta donde Dios me permita en su misericordia que yo entienda, le alabaré porque me dejó entender. Y en aquellas cosas que yo no puedo entender, me maravillaré y lo glorificaré por aquellas cosas que Él en su sabiduría sabe que yo no puedo comprender. ¿Amén? Amén. Pero es maravilloso cuando nosotros podemos ver en el versículo 9 cómo este hombre dice algo con lo que podemos sentir unánimes en este momento, y es decir, su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En otras palabras, la grandeza de Dios no puede ser abarcada, no tiene limitación, no puedo entenderla. Así que si yo no puedo ver la imagen completa, ¿quién soy yo para decirle a una persona que lo que le está pasando es porque se lo buscó, porque se lo merece?
Absolutamente no. Yo no tengo ese lugar en la vida de nadie. Yo no tengo ese lugar en la vida de nadie. Y es hermoso cuando nosotros podemos ver entonces que Dios sabe, Dios es el que sabe cuál es el momento de nuestras cosechas de lo bueno y de lo malo. Pero también sabe Dios que hay momentos de preparación para esas cosechas. Mire, si nos vamos al Antiguo Testamento, una historia que es bien conocida, la historia de José. José, la Biblia lo relata como un muy buen hijo y el del mejor carácter de entre todos los hijos de Israel. Pero los hermanos deciden matarlo, luego se arrepienten y no lo matan, lo meten en una cisterna, lo sacan de la cisterna, lo venden como esclavo y José pasa a ser el sirviente en la casa de la mano derecha del faraón, luego se vuelve el mayordomo en ese lugar, luego es acusado injustamente y enviado a la cárcel, y en todo ese tiempo, si lo hubieran visitado los amigos de Job, ¿qué le habrían dicho? No, pues, porque tenía pasar porque se lo merece. Ah, diga la verdad. Eso fue que usted sí se acostó con la mujer del patrón. Sí, claro. Ah, diga la verdad. Es que usted sí estaba, usted mínimo, cuando su papá no estaba, usted quién sabe qué cosas hacía. Ah, diga la verdad. Es que usted quién sabe qué cosas hacía escondidas de sus hermanos. Diga la verdad, porque es que eso gratis no es que lo que uno siembra eso cosecha. Pero ojo, ¿a José le llegó su cosecha? Claro. Claro que sí, le llegó una cosecha y fue una cosecha tremenda, se volvió el gobernador, o sea, se volvió, en términos actuales, se volvió el primer ministro. El rey, o sea, el faraón, era el dueño de todo y le delegó la administración a su primer ministro, a José. Históricamente, el otro día hay una página de internet donde yo estoy inscrito, que es sobre arqueología bíblica, y mostraban de que el primer texto y el primer lugar en la historia del mundo donde se conoce que haya habido un cargo de primer ministro es en Egipto, y José fue el primer ministro de toda la historia. O sea, él efectivamente cosechó lo que había sembrado. Él se había especializado en administración de los bienes, él se había especializado en cuidar de las cosas, él se había cuidado de cómo hacer reportes correctamente, pero Dios en un momento dado lo mete entre paréntesis, voy a usar esa figura otra vez, lo mete entre paréntesis, y Dios, viendo la imagen completa, Dios sabe, dentro de un tiempo van a venir unos años de abundancia sobrenatural, pero después van a venir unos años de una sequía tan grande que la abundancia va a pasar al olvido, como si no hubiera ocurrido. Miren el orden: abundancia, luego escasez. Y cuando José estuvo en Egipto, ¿qué tuvo primero en la casa del Potifar? Abundancia. Administró abundancia. Y cuando pasó a la cárcel, ¿qué le tocó administrar? Escasez. En otras palabras, para cuando llegó, por la gracia del Señor, el tiempo de la cosecha de sus acciones, en la cosecha de su carácter, en la gracia que Dios le dio, él sabía perfectamente qué había que hacer en los años de abundancia para estar listo para los años de escasez. Y en ese entonces José tiene que haberse dado cuenta de algo, que él después se lo dice a los hermanos. Él le dice: no se preocupen, que yo he aprendido a ver la mano de Dios, porque ahora puedo salvarlos a todos de la hambruna. Porque José se da cuenta que si él se hubiera quedado con los hermanos toda la vida, él habría muerto de hambre junto con todos los demás, porque para salvarse de la hambruna había que estar donde estaban las tierras más fértiles de ese tiempo, en Egipto. Y había que estar en la posición de gobierno que él estaba. Nosotros no entendemos la gran imagen, nosotros no vemos el cuadro completo. Nuestro error es tratar de darle una explicación a lo que no nos compete explicar, cuando nuestro lugar
es aceptar y descansar en Dios, en que Él sí ve la imagen completa. Él sí ve la imagen completa. Así que cuando Dios nos permite entender, en las iglesias se ha enseñado algo que es, por ejemplo, que dicen, no le pregunte a Dios por qué, pregúntele para qué. Yo en este momento, a la luz de lo que hemos estado estudiando, yo digo no, ni por qué ni para qué. Es decir, que usted le pregunte esas cosas a Dios en su momento de angustia, así como Job lo hacía, eso está bien. Pero el asunto es que todos lo sabemos por experiencia, son muchas las veces que Dios guarda silencio. Son muchas las veces que le hemos preguntado a Dios en medio de nuestras crisis, ¿por qué esta crisis? Ay, verdad, no es por qué, es para qué, y tampoco contesta. Pero si confiamos en Él, sería sencillamente, Señor, gracias porque estás conmigo y dame fuerzas para seguir adelante. Al tiempo que tú determines, entenderé, o aún si no entiendo, igual, gloria a tu nombre. Sigo esperando. Terminamos con esto. Me acuerdo de un cántico, un himno bautista que no lo conozco, simplemente me conozco el pedacito, y es un himno bautista que dice: Señor, no quites la montaña que hay frente a mí, dame las fuerzas para subirla. Nosotros constantemente ante la dificultad le pedimos a Dios que quite el problema. Cuando si nuestra confianza está en Dios, debemos saber en que Dios sabrá por qué la montaña está allí. Y con que Dios lo sepa, eso es lo que yo necesito, eso es lo que basta. Yo dije que termino aquí, pero acabo de recordar algo adicional. En Estados Unidos un hombre, un escritor cristiano que se llama Max Lucado, él describe que en alguna ocasión, en la zona donde él vivía de niño, era una zona de tornados. Y yo no sé si ustedes han visto en las películas que en las zonas de tornados, cuando hay tornados, las familias salen de sus casas y se meten a un subterráneo que tienen las casas. Casi todas las casas las hacen refugio, sí. Y ellos se meten en ese refugio porque saben que arriba todo va a estar volando, pero la tierra no, la tierra sigue allí. Entonces ellos, todo va a volar, y en el sótano, en ese sótano, ellos ya por hábito tienen la costumbre de que cuando se acerca la época de tornados, pues por si acaso, en ese sótano tienen linternas, baterías extra, agua, comida, enlatados, pues estas cosas, o sea, ya tienen un montón de cosas por si acaso. Pues bien, este hombre Max Lucado relata que en una ocasión, en época de tornados, él era niño y hay tornado, se van abajo con el papá, con la mamá, las hermanas, y en un momento dado la puerta de ese sótano que da hacia afuera, que es esa que uno ve que en las películas ellos bajan la escalera y la jalan acá y cierran aquí, que en un momento dado el viento es tanto y el papá se da cuenta de que la puerta no estaba bien asegurada, de que en su afán ante la alarma de tornado no había cerrado correctamente el candado, la cadena no la había colocado correctamente, y que esa puerta se iba a abrir y que una vez que se abriera pues todo iba a salir volando, iba a ser una experiencia horrible. Y entonces el papá corre hacia la puerta a atajar la puerta con las manos antes de que se abra, y ahí con la fuerza que tenga tratar de ajustar bien la cadena y cerrar el candado. Max Lucado dice que él entiende que lo que hizo él a continuación no fue lo más sensato, y es que cuando el papá corrió y la puerta efectivamente empezó a sonar porque parecía que se iba a abrir, Max Lucado lo que hizo fue también correr, y apenas el papá llegó a la puerta, Max Lucado, el hijo, llegó y se le pegó al papá de las piernas. Pero no se le pegó para hacer peso, para que el papá no fuera a salir volando. No, él dice que esa fue la primera experiencia que él tuvo con un tornado, y que sencillamente lo que él sentía en su corazón es: no importa lo que esté pasando, y esa es la reflexión, no importa lo que esté pasando,
el mejor lugar para estar es a los pies de mi Padre. Qué bonita reflexión. Claro que no nos perdamos. Claro, no hay mejor lugar. Max Lucado no tenía ni la edad, ni el conocimiento, ni las fuerzas para enfrentarse a un tornado. Jamás ningún ser humano tendrá las fuerzas para enfrentarse a un tornado. Jamás podremos entender toda la naturaleza que hay detrás de eso. Pero en esos momentos, nuestro único, último, máximo y mejor refugio es nuestro Padre Celestial, es Dios. Tiene más que suficiente. Correcto, correcto. Sea que perezcamos, como decía Sadrach, Mesach y Abednego cuando los iban a tirar en el horno de fuego. No nos vamos a arrodillar ante tu estatua, Nabucodonosor. Hoy podríamos decir, no me voy a doblegar ante los problemas. Dios me ha de salvar. Y aun si no me salva, es decir, aun si a través de esta situación es que llegará mi muerte, aún así no me arrodillaré. Es decir, aún así voy a seguir adelante en medio de la situación. Yo creo que Job nos ayuda a entender esos tiempos de paréntesis, esos tiempos de crisis que no parecen tener que ver con lo que hemos sembrado, pero que hoy podemos ver a la luz de la Biblia. Si Dios tiene el control, no hay de qué preocuparse. Hay que seguir viviendo el día, pero no hay de qué preocuparse. Dios está en el futuro, Él sabe para qué. Amén. Cada día traerá su propio. Cada día traerá su propio afán. Correcto. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Eso es cierto. Bien. Padre bendito, en esta noche te alabamos y te glorificamos. Gracias por esta clase de hoy, Dios. Gracias. Yo me he gozado enseñándola, me gocé escuchándola, me gocé recibiéndola, Señor. Y me gozo en este momento de multiplicarla, de enseñarla a otros. Gracias porque cada vez nos traes más y más iluminación respecto a tus planes, respecto a tu carácter. Y gracias porque hoy podemos entender que en realidad lo que más necesitamos hacer es confiar y confiar cada vez más en ti. En medio de nuestro tiempo en esta tierra, en medio de nuestra existencia, confiar y confiar cada vez más en ti. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos, confiamos en ti. Nuestras circunstancias actuales, nuestras situaciones de este día, nuestras situaciones de mañana, lo que nos preocupe hoy lo dejamos en tus manos. Las situaciones adversas que se han presentado y que se han de presentar, las ponemos en tus manos sabiendo, Señor, tu palabra es fiel, que dice que no permites que llegue a nuestra vida ninguna situación sin proveer también la salida de esa situación. Gracias, bendito Señor, porque hoy entendemos que no hay mejor lugar que estar a tus pies. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.